Estamos tratando acerca de un tema muy importante, muy importante. Le hemos titulado La dicha del perdón. La dicha del perdón. El texto está en el Salmo 32. Vamos a tratar los versículos del 1 al 5 de este Salmo. Salmo 32, versos del 1 al 5. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa o no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Bien, estamos ante un salmo de David, el dulce cantor de Israel, aquel cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Este Salmo 32 fue clasificado por la iglesia primitiva como uno de los 7 salmos penitenciales. Y en esta categoría de salmos penitenciales estaban también los salmos 6, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. Estos 7 salmos. Pero entre estos 7 salmos, el Salmo 32 y el Salmo 51 se levantan como gigantes de la confesión. De la confesión. Ahora, hermanos, un salmo penitencial consiste en expresiones de lamento individual que en ocasiones incluyen una confesión de pecado por parte del salmista. Dentro de ese lamento individual está confesando, ¿verdad?, su pecado. Son salmos, hermanos, donde el autor ve que sus propios pecados han contribuido a generar los problemas que enfrenta. Por ejemplo, la enfermedad, enemigos, castigo, etc. Y por lo tanto, el salmista pide a Dios eliminarlos mientras busca el perdón, ¿verdad? Los salmos penitenciales reconocen la relación entre el pecado del autor y los sufrimientos que experimenta. Y estos salmos, mis amados, son una apelación a un Dios que perdona para la eliminación de los pecados y de los problemas asociados con ellos. En estos salmos, el autor admite que Dios es un Dios de misericordia y de benevolencia, ¿verdad? Y que la razón por la que podemos acudir a Él con confianza, incluso cuando seamos culpables del pecado, es su amor inquebrantable. Su amor inquebrantable. Yo sé que puedo acudir a Dios porque el amor de Dios no cambia, no varía. Es inquebrantable su amor, aunque yo le haya fallado, ¿verdad? Por otra parte, si se fijan, hermanos, ahí en sus Biblias, en el título de este salmo aparece la palabra másquil. Fíjese, dice Salmo de David y aparece másquil, ¿verdad? Ahí en ese título del salmo. Y que significa, esa palabra significa contemplación. Contemplación. Es decir, este salmo viene a ser una, escuche, meditación sapiencial. Una enseñanza en la cual debemos meditar. Fíjese bien. Como ustedes ven, en este salmo
el rey David nos invita a contemplar la bienaventuranza de un hombre que ha sido perdonado por Dios. David quiere que meditemos en la naturaleza de la verdadera felicidad o bienaventuranza. Y esta felicidad, amados hermanos, no consiste en los bienes de este mundo, sino en el favor de Dios, en su perdón, en su gracia, en sus bendiciones espirituales. Me gustaría que todos escucharan atentamente este poema, ¿verdad?, acerca de la bienaventuranza del perdón. Es tan importante, hermanos. Así que les pido, abran bien sus oídos y estén atentos todos. David quiere que contemplemos esta gran verdad, porque en este salmo él nos va a narrar cómo, a pesar de tener todos los beneficios que este mundo brinda, sin embargo, él no era feliz. No era feliz. ¿Y por qué no era feliz? Bueno, porque sus pecados no confesados a Dios lo llevaron a un estado de tristeza tal que gemía todos los días, dice. El sufrimiento era tal que aún sus huesos se envejecieron. Mis amados, la verdadera felicidad del hombre, la verdadera dicha del hombre no está en los bienes de este mundo, ni mucho menos en otro hombre, sino en Dios. Amén. En Dios. Por eso Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En este salmo, David nos va a mostrar que toda la bondad de Dios, todo el bien de Dios comienza a fluir en nuestras vidas en el justo momento en que Dios perdona todos nuestros pecados. Es en ese momento cuando pasamos de un extremo a otro, de ser una persona amargada, afligida y destruida por el pecado, a ser una persona bienaventurada. Y sin más, hermanos, les invito a contemplar esta sapiencial enseñanza de David. Regresemos a los versículos. Salmo 32, del 1 al 5, por favor, póngalo otra vez. Del 1 al 5 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Hermanos, aunque este salmo empieza con la bienaventuranza, sin embargo, me gustaría comenzar a hablarles del estado anterior a esta bienaventuranza. Me refiero a cuando David se encontraba hundido en el lodo del pecado. Es decir, cuando estaba experimentando las consecuencias de su pecado. Allí quiero comenzar. Para ubicarles en el contexto, hermanos, que narra este salmo, David había adulterado con Betsabé, ¿cierto? La mujer de Urías. Y además, usando su autoridad como rey, mandó a matar a Urías. Ustedes saben eso. Y para rematar, fruto de aquel adulterio, Betsabé había quedado, ¿qué? Embarazada. Ahora, la pregunta aquí es, ¿y qué hizo David durante todo el tiempo del embarazo de Betsabé? ¿Qué hizo? Fingir que nada había pasado. Fingir que nada había pasado.
Este hombre de Dios estuvo casi un año aparentando que todo estaba bien. Todo estaba bien, ¿verdad? Nace aquel niño, ustedes saben, según la historia, fruto de su adulterio. Y todavía David no se había acercado a Dios para confesar su maldad. En lugar de confesar su pecado, David escogió callar. David, amados hermanos, escogió el camino de la apariencia. El camino de la apariencia. Pero en realidad, ¿cómo le iba a David? ¿No? ¿Cuál era su verdadera condición durante casi un año de callar su pecado? ¿Cuál era la condición? Bueno, escuchemos las propias palabras de David en el Salmo 32, versos 3 al 4. Mire lo que narra David. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En otras palabras, David era un cadáver viviente. Esa era su condición. Un cadáver viviente, ¿no? David aparentaba delante de todos que estaba bien, pero la realidad es, según sus palabras, que no dejaba de gemir todo el día. Todo el día. Este hombre estaba bajo un sufrimiento mortal que tenía aún repercusiones sobre su cuerpo físico, porque dice que sus huesos se envejecieron. Se envejecieron. No había prosperidad en su vida. Todo le iba mal. Por eso él dijo, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire, hermano, este cuadro de David es muy triste, porque todos sabemos que era un hombre de Dios, ¿verdad? Ungido por Dios. Y todos habían visto las grandes victorias que Dios le había dado a David, ¿cierto? Y admiraban a David, la gente. Pero ahora, al verlo en esta condición, todas las personas que en el pasado habían admirado a David por su integridad, ahora comenzaron a mirarlo de otra manera al ver su hipocresía. Sí, porque toda la gente en el palacio que rodeaban a David sabían lo que estaba pasando, ¿verdad? Y estaban contemplando cómo este hombre de Dios había pasado de ser de un hombre íntegro a un hombre totalmente hipócrita, con una apariencia. Quizás sonreía a todos, pero todos sabían que no era así. Y él más que todos. Porque sonreía, pero la realidad es que estaba gimiendo por dentro. Alabado sea Dios. Mire, hermano, el pecado es un tirano cruel que lo destruye todo. Yo voy a repetir eso. El pecado es un tirano cruel que lo destruye todo. Destruye tu relación con Dios. Destruye tu relación con tus semejantes. Pero también te destruye a ti. Al separarte de Dios, el pecado produce que tu vida se seque. Tú dejarás de experimentar la paz que solamente Dios da. Fíjese bien, cuando una persona se obstina en su pecado, la relación con Dios se corta. Y no puede experimentar la paz que solo Dios da. El alma estará inquieta. Comenzará a ser invadida de toda clase de pensamientos negativos. Y es ahí entonces cuando viene el estrés, cuando viene la angustia, cuando viene la desesperanza.
Y es en esos momentos cuando se toman las peores decisiones. Porque la mente no está en su estado normal. Fíjense que David decidió callar y vivir de la apariencia. Pero el apóstol Pedro, recordarán que decidió negar a Jesús incluso con maldiciones incluidas. Y Judas decidió ahorcarse. Sí, se toman las peores decisiones en ese estado. Mis amados, el pecado es como un veneno mortal que provoca la muerte de todo aquel que decide callar y no confesar su pecado para abandonarlo. El pecado es como la lepra que comienza con algo pequeño, pero que si no se abandona, ¿verdad? Lo destruye todo, lo llena todo. Por eso dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. Toda la masa. Y peor aún, el pecado es como un cruel tirano que esclaviza a la persona. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Y la gente no se sacia. Y por eso acuden vez tras vez al pecado. Y vez tras vez, pero el pecado no sacia. Y por eso buscan drogas peores. Y por eso buscan cosas peores, pero no sacia. Es un esclavo. Así que David, amados hermanos, era un hombre rico. Tenía todos los bienes materiales que cualquier ser humano desea en este mundo. Pero no podía disfrutar nada de lo que poseía. Nada. Su vida realmente era un infierno. Aunque él se esmerara en aparentar, pero su vida realmente era un infierno. Los días pasaban y pasaban. Y lo único que hacía David era gemir. Gemir. Todo el día. Gemir. Aún su cuerpo estaba enfermo, hermano. Mis amados, nosotros sabemos que hay enfermedades que son naturales, producto al envejecimiento natural del cuerpo, al desgaste, ¿verdad?, natural de los años. Pero la Biblia revela que hay enfermedades que se producen por el pecado. Hay personas que la raíz de su enfermedad está en su pecado. Jesús sanó a un paralítico de 38 años, enfermo y postrado, allí en aquel estanque. ¿Recuerdan? Esperando que se movieran las aguas para ver si descendía aquel estanque. Cuando lo sana, más adelante Jesús se encuentra con él y mire lo que le dijo, Juan capítulo 5, verso 14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que hay enfermedades que vienen producto al pecado. Y en esa condición estaba el rey David. Estaba enfermo en sus huesos por su pecado. Por su pecado. Y además de todo esto, David hace aquí una revelación extraordinaria. Mire, hermano, la mano de Dios que un día le favorecía, ahora se había vuelto contra él. Porque él dijo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Porque de día y de noche se agravó sobre mí, ¿qué cosa? Tu mano. La mano de Dios era contra él, de día y de noche. David, amado, gemía todos los días, porque esa mano de Dios estaba contra él. Y fíjese que fue Dios quien produjo en David una profunda tristeza. Ese gemir
vino de la mano de Dios en él. Pero esa profunda tristeza que Dios permitió en David no fue para destruirlo, sino para provocar en él un genuino arrepentimiento. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mis amados, Dios es tan bueno y es tan misericordioso que Él no va a dejar que un hijo de Él y que una hija suya se mantenga con algún pecado sin confesar. No. Dios lo tratará hasta quebrantarlo y producir así un genuino arrepentimiento que restaure su comunión con Él otra vez. Pero en el caso de David, a pesar de que la mano de Dios se agravaba sobre él de día y de noche, y estaba gimiendo allí, y era Dios produciendo ese profundo pesar en su alma para que se arrepintiera, sin embargo, pasaba el tiempo y los meses, y David no se arrepentía. Entonces Dios decide hacer algo más. Envió a su profeta Natán para confrontar a David. Afortunadamente, cuando Natán confrontó a David en su pecado, éste decidió hacer lo que hacía meses debía haber hecho: confesar sus transgresiones a Dios. Salmo 32, versículo 5, mira lo que él cuenta, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Ahora, fruto de esa confesión que hizo David, ¿verdad?, surge el Salmo 51. Un salmo usado por todos los santos de todas las épocas cuando han decidido confesar sus pecados a Dios. Se usa este salmo, el 51. Y yo les invito a ver los primeros 13 versículos de ese salmo, hermano, para que ustedes vean lo que David dijo ahí en esa confesión. Dice, Salmo 51, versos del 1 al 13, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice, y límpiame, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Aleluya. No olvidemos, hermanos, que para que este salmo maravilloso se produzca, y para que David decidiera al fin confesar y arrepentirse de su pecado, todo eso fue producto al amor incondicional de Dios, que mandó a un profeta suyo a confrontar a David. Escuche,
también tenemos que reconocer la valentía de este profeta, Natán, que fue a confrontar a David y obedecer a Dios en ese mandato. Este profeta se atrevió a hacer lo que nadie quería hacer, ¿verdad? Confrontar a David. ¿Por qué, hermano? Todos los que estaban allí en el palacio sabían la condición de David, sabían todo. Pero ellos sabían también que David había mandado a matar a Urías. Y ellos dijeron, si confrontamos a David podemos correr la misma suerte. Nos puede mandar a matar. Y tuvieron miedo y dejaron a David en su pecado. Pero Natán no. Natán decidió confrontar a David en su pecado a pesar del riesgo que eso implicaba. Porque David podía mandarlo a matar, ¿cierto? Sin embargo, gracias al Señor, cuando Natán lo confrontó, David decidió hacer lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Ir a Dios y confesar su pecado y arrepentirse. Aleluya. Mis amados, si Dios te envía algún hermano para confrontar tu pecado, yo te aconsejo que no te ensoberbezcas en tu corazón. Yo te aconsejo que tú hagas lo que hizo David en ese instante. Que humilles tu corazón y alabes a Dios diciendo, todavía Dios me ama. Porque si Dios está enviando a alguien, es porque todavía me está tratando. Bendito sea Dios. David confesó su pecado a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de aquella confesión de David? Escuchen lo que dijo el propio David. El Salmo 32, verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y escuche, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, ¿sabe usted cómo se sintió David cuando Dios perdonó la maldad de su pecado? Recuerde que llevaba meses y meses, casi un año con aquella carga gimiendo dentro de sí, sabiendo que la mano de Dios estaba contra él. Y ahora de repente, cuando él decide confesar, Dios lo perdona. Entonces, ¿cómo se siente este hombre? Bueno, de repente, David comenzó a sentir la paz de Dios otra vez. De repente comenzó a sentir que una gran carga fue quitada de sus hombros. Alabado sea Dios. Porque de nuevo David estaba a cuentas con Dios. Le volvió el gozo, le volvió la paz otra vez a este hombre. Incluso su cuerpo fue sanado. Fue sanado. Miren lo que David confesó en el Salmo 30, verso 2. Dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. A ti clamé y me sanaste. Y en ese mismo Salmo 30, mira lo que dijo el rey David en el versículo 11, Salmo 30, verso 11, dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Me liberaste de aquel estado en que yo estaba y ahora reina la alegría en mi vida. Cambiaste mi lamento en baile, me has sanado, Dios. Aleluya. Mis amados, el perdón de Dios libera. El perdón de Dios rompe las cadenas. El perdón de Dios sana. El perdón de Dios restaura. Alabado sea Dios. Pregúntenle a aquella mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Cuando aquellos fariseos celosos querían arrojar las piedras contra ella, ¿verdad? Y que Jesús le dijo, el que de vosotros no tenga pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice la Biblia que desde el mayor hasta el menor, todos se fueron acusados por su conciencia.
Y entonces el Señor le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor. Y Jesús, ¿qué le dijo? Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora trata de imaginar cómo se sintió esa mujer. Eso es lo que produce el perdón de Jesús en nuestras vidas. Exactamente lo que sintió esa mujer allí, esa liberación que sintió esa mujer. Eso es lo que se experimenta cuando Jesús nos perdona. Aleluya. Mis amados, el perdón que Jesús ofrece es tan liberador que provoca la más genuina adoración y el más profundo cambio en todos aquellos que lo han experimentado. Pregúntenle a aquella mujer pecadora que la Biblia dice que trajo un gran frasco de alabastro con perfume, ¿verdad? Y lo echó allí a los pies del Salvador y comenzó a llorar a los pies de Cristo y a secar con su cabello, ¿verdad?, los pies de Jesús. ¿Por qué esta mujer hizo eso? Eso es consecuencia del perdón que Cristo le ofreció. Su agradecimiento fue tan profundo que esta mujer hizo un acto de adoración de esta naturaleza. La gente que son perdonadas por Jesús, que experimentan el perdón de Jesús, adoran profundamente a Cristo por su agradecimiento al ser liberados. Si usted quiere saber, hermano, lo que produce el perdón de Jesús en los corazones, pregúntale a Zaqueo por qué se puso en pie en su casa y dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué fue lo que pasó? Que este hombre experimentó el perdón de todos sus pecados. El perdón de Jesús libera. El perdón de Jesús es tan poderoso que provoca un cambio genuino en la persona. Pregúntele, ¿verdad?, a Saulo de Tarso lo que pasó con su vida cuando fue perdonado por Jesús. Dice, enseguida predicaba a Cristo. Alabado sea Dios. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. ¿Usted recuerda lo que sintió Pedro cuando Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Qué hizo Jesús? Fue a buscar a Pedro. Pedro, que le había negado ¿cuántas veces? 3 veces le había negado. ¿Cómo estaba ese hombre? ¿Cómo estaba la conciencia de ese hombre, hermano? Pero Jesús fue a buscarlo. Y 3 veces le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y le dijo, apacienta mis corderos. Trata de imaginar lo que experimentó Pedro allí. Eso es lo que se experimenta cuando Jesús nos perdona. Una libertad gloriosa, una paz celestial, un gozo indecible en el alma. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le alaban? Amén. Es por eso que el rey David comienza el Salmo 32 diciendo en el versículo 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aleluya. Es bienaventurado, es feliz, es dichoso el que experimenta el perdón de todos sus pecados ofrecido por el Señor. Ahora, note usted que la bienaventuranza aquí abarca 3 cosas muy importantes. 3 cosas. Número 1, dice que la transgresión ha sido perdonada. Número 2, que el pecado ha sido cubierto. Y número 3, el pecador obtiene la libertad de la culpa de su iniquidad. En otras palabras, hermanos, cuando hay
un verdadero arrepentimiento, la rebelión es perdonada y su castigo es cancelado. Pensé que se iban a gozar ahí. De esta forma, ya no pesa más sobre el pecador la mano de Dios. No. Como David decía, ¿verdad? De día y de noche se ha agravado sobre mí tu mano. Pero cuando él confesó su pecado y Dios lo perdonó, aquella mano se retiró y ahora comenzaba a bendecirlo. En segundo lugar, se produce una cobertura del pecado. En otras palabras, hermanos, de la misma manera que se cubre la desnudez de nuestros cuerpos físicos, ¿verdad? Para que no se muestre por ahí nuestra vergüenza. Asimismo, Dios nos cubre con su justicia cuando somos perdonados por Él. Quita la vergüenza del pecado de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora ya no está el pecado en nosotros, la justicia de Dios nos ha cubierto. Bendito sea Dios. Y en tercer lugar, al ser liberados de la culpa de la iniquidad, Dios no le imputa al pecador su pecado. No le toma en cuenta al pecador su maldad, porque Cristo cargó ese pecado y con la culpa de esa maldad. La Biblia dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero hay otro aspecto más que cubre la bienaventuranza del perdón de Dios. Escuche cómo lo dijo David. Dijo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay ¿qué? No hay engaño. En otras palabras, este es el carácter de aquellos cuyos pecados han sido ya perdonados. Es decir, un espíritu recto, totalmente libre del engaño, de la hipocresía y de la maldad. Ahora es un hombre libre que ha abrazado la verdad. La verdad. Es hermoso tener un espíritu así. Es hermoso tener un carácter así, ¿verdad? Libre de la mentira, libre del pecado, libre de la hipocresía, libre de la apariencia religiosa, sino andar en verdad. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, la Biblia es muy clara. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los hombres que ocultan sus pecados, los hombres que prefieren aferrarse a la soberbia de su maldad, no prosperarán, sino que la mano de Dios estará sobre ellos y contra ellos. Eso fue lo que le pasó al tristemente célebre Acán. ¿Recuerdan eso, hermano? Aquella historia. Cuando fueron a tomar la ciudad de Jericó y Dios le dijo, no tomen nada del anatema. Todo eso era anatema, maldito. Ah, pero Acán dice que vio unos lingotes de oro y un manto babilónico tan hermoso que miró para todos lados. No miró para arriba, pero miró para todos lados. Y agarró todo aquello, lo escondió, se lo llevó para su casa. Y agarró, quitó el tapete y en la tierra abrió un hueco y echó todo aquello, tierra otra vez, y el tapete arriba. Estoy hecho aquí, caballero. Soy más rico que todo el mundo aquí en este campamento. Ah, pero su familia también estaba confabulada con él. ¿O usted cree que él hizo eso solo? ¿Usted cree que su mujer, sus hijos no sabían lo que había hecho? Claro que sabían. Pero no hicieron nada. ¿Ah? Y ocultaron aquello.
Y luego fueron a la ciudad de Jai, y cuando tuvieron aquella derrota en la ciudad de Jai, Josué y los ancianos se postran en oración delante de Dios y Dios les revela la causa. No, ¿cómo te voy a dar victoria si hay pecado en el campamento? Pero ¿cómo va a ser? Sí. Y cuando comienzan a buscar y a indagar en Dios, entonces llegaron a la tribu correcta, llegaron a la familia correcta, llegaron a la casa correcta y llegaron hasta Can. Tú pensabas. Y durante todo ese proceso, este hombre nunca se arrepintió, hermano. Estaba ahí escondidito, a ver si no me descubren. Pero lo descubrieron. No, es que yo escondí. ¿Y cómo terminó este hombre? Lo apedrearon a él, a toda su familia, a sus bestias, todo. Y luego lo quemaron todo. Entonces, ¿de qué vale esconder, ocultar el pecado? Si el juez del universo lo sabe todo, sus ojos atalayan toda la tierra, lo mismo le son las tinieblas que la luz, él ve lo mismo de noche que de día. Lo ve todo, lo sabe todo. Entonces, ¿de qué vale ocultar el pecado? ¿De qué vale aferrarse a eso? Alabado sea Dios. En cambio, aquellos que confiesen sus pecados a Dios, experimentarán la dicha de su perdón. Amén. Mis amados, la verdadera felicidad del hombre, la verdadera dicha del hombre no está en los bienes de este mundo, mucho menos en otro hombre, sino en Dios. Es por eso que Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mis amados, la verdadera bienaventuranza no está fuera de Dios, sino en Dios y en todo lo que Él ofrece. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de arriba, viene de Dios, absolutamente todo. El diablo engaña a los hombres diciéndoles que la felicidad está en las cosas materiales y temporales de este mundo. E inclusive en otras personas. Tu felicidad está en fulano de tal. Y millones caen en semejante engaño satánico. Recuerde que ese fue el ofrecimiento, o uno de los ofrecimientos del diablo a Jesús en aquella tentación en el desierto. Mateo capítulo 4, verso 8 al 10 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Te das cuenta que el ofrecimiento del diablo sigue siendo el mundo? Los lingotes de oro, el manto babilónico, la fama. Mi amigo, la verdadera felicidad del hombre está en Dios. Está en Dios. Pero para tener acceso a toda su bondad y a todos sus beneficios, usted debe acercarse a Dios, confesar sus pecados y arrepentirse genuinamente. Cuando usted haga esto, entonces Dios le perdonará. Y en ese justo momento, tu alma experimentará la libertad plena, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la vida eterna. Mi querido amigo que estás aquí hoy, Dios te está llamando a ti
a que hagas exactamente lo que hizo el rey David cuando fue confrontado por el profeta Natán. Él dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y él perdonó la maldad de mi pecado. Póngase de pie, por favor.